saludo muy especial para todos y todas. La Jurisdicción Especial para la Paz les da la bienvenida al encuentro La JEP dignifica a las víctimas, segundo balance y proyección. Les agradecemos a todos y a todas su presencia aquí en la sede de este contramonumento Fragmentos, esta maravillosa obra concebida por la maestra Doris Salcedo y realizada con un grupo de mujeres víctimas de la violencia sexual que erigieron esta gran superficie de metal con buena parte de las 8.994 armas dejadas por la antigua guerrilla de las FARC. Saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, de nuestra página www.g.gov.co y también en nuestras redes sociales, además de toda la audiencia del Canal 13. Vamos a invitarlos a todos los que nos acompañan en este espacio a que nos levantemos para darle la bienvenida a los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aprovechamos mientras tenemos el ingreso de los magistrados y magistradas a saludar de manera muy especial a los señores y señoras víctimas y organizaciones de víctimas, al señor defensor del pueblo, al señor nuncio apostólico en Colombia, al señor director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a los señores y señoras comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la señora directora de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto debido al conflicto armado, a los señores y señoras directivos de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado, a los señores embajadores, señoras embajadoras acreditados en Colombia, a los señores y señoras representantes del cuerpo diplomático, también a los señores y señoras representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales, a los señores y señoras representantes de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, a los señores y señoras procuradores delegados, señores y señoras directivos de las universidades, señores magistrados y señoras magistradas de la JEP, señores servidores y señoras servidoras de la JEP y a nuestros invitados especiales. Recordamos entonces que estamos esperando el ingreso de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. También contamos con una presencia muy importante para nosotros también de los artistas Doris Salcedo, Andrea Echeverry, César López y la profesora María Emma Wills. Hoy conmemoramos el segundo año de entrada de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, una institución creada a partir del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. En este proceso de implementación del acuerdo, son muchas las vidas que han sido sacrificadas por defender sus territorios, por proteger la naturaleza, por liderar diferentes procesos de restitución. Por eso es tan importante este segundo encuentro donde nos reunimos para analizar el balance y la proyección de la Jurisdicción Especial para la Paz durante estos 2 años. Nuevamente les agradecemos mucho su presencia y le vamos a dar entonces el ingreso a los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Hace unos minutos hablábamos sobre las muchas vidas sacrificadas en cada uno de los territorios, a todas estas personas que le apostaron a la paz y que entregaron sus vidas para conseguirlas. Queremos homenajearlas estando todos de pie, con un minuto de silencio en este momento. Que este silencio y este homenaje se extienda a todos nuestros territorios. Pueden sentarse. Cuando estábamos introduciendo este evento, contábamos que estábamos en este lugar maravilloso, este contramonumento llamado Fragmentos. Y por eso entonces vamos a escuchar, maestra, sus palabras en la inauguración de este encuentro. Esta vez doy una cordial bienvenida a Fragmentos, a la Justicia Especial para la Paz, a su presidenta, Patricia Linares, a los honorables magistrados y fiscales y a todos los invitados que nos acompañan hoy. Muchas gracias por su presencia. El encuentro de la JEP con este espacio dedicado al arte y la memoria no es casual. Nos une una tarea común. En épocas de crisis, tanto el arte como el derecho se ven abocados a cumplir una labor similar desde orillas diferentes. Tanto los magistrados de la JEP como los artistas debemos restaurar la palabra para así dar forma y representación al horror vivido durante los años de conflicto armado. Vivimos un momento incierto, difícil de definir con claridad, en el cual coexiste la paz, la guerra, o mejor en plural, las guerras y el posconflicto. En este momento confuso e innombrable, tanto el arte como la justicia transicional se ven abocadas a ordenar y materializar una narración que otorgue algún sentido a la catástrofe que nos impuso la guerra. Nos corresponde la tarea ingente de restituir algún sentido al sinsentido en el que se ven sumidas las víctimas. El silencio frente a los crímenes atroces cometidos por todos los bandos en este conflicto produce un mensaje potente, demuestra que el sinsentido de la guerra ha deteriorado incluso el lenguaje. Y si no hay lenguaje, no hay narración. Y si no hay narración, no hay ni memoria ni identidad. Debemos preguntarnos con Kristen Malke, ¿cómo se puede recordar si no se puede estructurar una narración? ¿Cómo se debe narrar cuando no se puede comprender lo que ocurrió? La violencia es intolerable porque es ininteligible, porque destruye el sentido, el marco que nos permite comprender la realidad. Sabemos que la violencia extrema deshace el lenguaje porque reduce a sus víctimas al lamento, al gemido, al llanto. Impide encontrar la palabra justa que describa su dolor. Por este motivo, el poeta Juan Gelman asegura que frente a la violencia debemos reinventar el lenguaje. Él dice que, comillas, momentos como el que vivimos exige que el poeta, y yo agregaría el magistrado de la JEP, despeje caminos que no recorrió antes, que desbroce las malezas de su subjetividad, que no escuche el estrépito de la palabra impuesta, que explore los mil rostros que la vivencia abre en la imaginación, que encuentre la expresión que les dé rostro en la escritura. Si los hechos fueron más allá, también la lengua debe aventurarse y explorar territorios nuevos. Cierra comillas. En la guerra no solo destrozaron lugares, cuerpos, vidas y comunidades, también destrozaron el lenguaje para tratar así de eliminar la posibilidad de que se hablara acerca de estos crímenes. Gabriel Gatti dice que sabemos que para lo que pasó no hay palabras y sin embargo nos corresponde la tarea de inventarlas. Continúa Gatti diciendo que la memoria es siempre un trabajo de memoria, es un trabajo arduo
para moldear un tiempo con sentido. Nos dice que, comillas, esta es una tarea larga, llena de borraduras y olvidos, de selecciones, de recorridos difíciles, pero sobre todo esta tarea implica un combate entre narrativas por la legitimidad de la representación del pasado. Es, evidentemente, una tarea de resultados precarios y esta nunca acaba, cierro comillas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Doris. Vamos a compartir con todos ustedes los avances, retos y desafíos que hemos enfrentado durante todos estos años, los años que llevan trabajando nuestros magistrados y magistradas con el objetivo de satisfacer el derecho a las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a los comparecientes. Para empezar con este balance, los vamos a invitar a que todos observemos el resumen de estos 2 años en 5 grandes hitos. Por llevar 2 años en operaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz merece un balance. El tribunal fue creado por el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC para cerrar 50 años de guerra. Recordemos también que la JEP es un mecanismo de justicia transicional consignado en la Constitución Política, que tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante el conflicto armado. Si aún les quedan dudas de qué es lo que hace, les queremos presentar estos 5 hitos. Número 5. Las víctimas. El conflicto armado colombiano dejó más de 8 millones de víctimas. La JEP busca que ellas sean el centro de todo. En casos como el de secuestro por parte de las FARC-EP, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación identificó 8.163 víctimas, de las que 1.000 ya se han acreditado ante la JEP. Esto les permite a ellas conocer y refutar las pruebas y las versiones de los excombatientes, así como participar en todas las etapas del proceso. Número 4. La JEP es un modelo de justicia sofisticado que se centra en grandes casos y tiene decenas de víctimas participando en sus procesos. Además, juzga a los máximos responsables de los delitos cometidos durante la guerra. Así pues, el tribunal ha abierto 7 macrocasos que tienen que ver con secuestro, falsos positivos, reclutamiento de niños y niñas, exterminio de la Unión Patriótica y graves crímenes ocurridos en municipios de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Urabá. En una de estas audiencias, por ejemplo, la cúpula del Estado Mayor de las FARC aceptó, el 13 de septiembre de 2019, su responsabilidad en el secuestro de ciudadanos, cosa que jamás había hecho. Número 3. Los años que precedieron al acuerdo de paz no solo fueron de fuego cruzado y delitos atroces, sino también de oscuridad en la información. A pesar de ello, muchas organizaciones se dedicaron años enteros a documentar estos hechos para que no fueran olvidados y no quedaran en la impunidad. La JEP ha recibido más de 200 informes provenientes de organizaciones sociales y de víctimas. Allí están, entre otros, informes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, las Madres de los Falsos Positivos y Cisma Mujer. Número 2. ¿Se acuerdan que dijimos que la seguridad jurídica de los comparecientes es determinante? Bueno, en un año, 10.000 personas que pertenecían a la extinta guerrilla de las FARC y más de 2.000 miembros de la fuerza pública se han presentado en este tribunal. Ya hay más de 200 versiones de ellos, con cerca de 20 audiencias públicas que controlan los requisitos que deben cumplir los comparecientes. También más de 600 terceros y agentes de Estado han solicitado entrar a esta jurisdicción. Número 1. La regulación. La JEP tuvo por fin una ley estatutaria. La ley, que era necesaria para el funcionamiento de la institución, fija unas reglas claras para la atención a las víctimas y la materialización de sus derechos. Si se hablaba alguna vez de que faltaban dientes, ahí están. Aunque aún falte un largo camino, estos 5 hitos resumen brevemente 2 años de trabajo constante. La JEP, más que un concepto etéreo, es una realidad política
jurídica y ética. Agradecemos también la presencia en este encuentro del señor Procurador General de la Nación, de la señora Ministra de Justicia y del Derecho, del señor Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, de la señora Presidenta de la Corte Constitucional, de nuestros senadores y senadoras, de nuestra Secretaria Ejecutiva y nuestro Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Como nos hablaba el video, la JEP es una realidad jurídica, es una realidad que se ha extendido durante estos 2 años, y para que nos explique, para que nos cuente un poco cómo se ha llegado a este punto, invitamos a nuestra presidenta, la doctora Patricia Linares Pinedo, para que se dirija a ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Si me permiten la licencia de saludarlos como amigos y amigas. Ya nuestra presentadora hizo mención de las personalidades que hoy nos acompañan, pero ante todo sentimos que estamos albergando hoy en este sitio a amigos y amigas de la paz en Colombia. El mandato constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, que emana del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera, vigente desde el 1 de diciembre de 2016, establece que su razón de ser y principal propósito son las víctimas y sus derechos. Más de 10 millones de colombianos y colombianas que sin distingo han sufrido las consecuencias de una guerra que se ha prolongado por más de medio siglo. La primera víctima de la guerra es la verdad, señalaba en los albores de la Segunda Guerra Mundial el congresista estadounidense Warren Johnson. Por eso, y para cumplir con su mandato, la jurisdicción debe arribar a la verdad plena de lo ocurrido, obtenerla, reconstruirla y con ella dignificar a las víctimas, escudriñar en las causas que originaron el conflicto, identificar y sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves, atroces, acaecidos en medio de lo que sin duda ha sido una confrontación armada prolongada, cruenta, irregular, que como tal ha contribuido a minar, pero no ha logrado destruir, como lo advirtiera el gran escritor Henry Miller, el espíritu de una sociedad que ha hecho de la resiliencia su fortaleza. Hoy, 15 de enero del 2020, se cumplen 2 años de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz. 24 meses de un trabajo sin tregua que hemos cumplido los 3 componentes de la jurisdicción: la magistratura, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Investigación y Acusación. Desde el primer día nos comprometimos a presentar anualmente un informe de nuestro trabajo, de los avances y realizaciones, de las metas propuestas y cumplidas, de las dificultades sorteadas y de las proyecciones a futuro. Somos un modelo de justicia transicional, como tal excepcional y con un horizonte de tiempo definido, 10 años prorrogables por 5 más, para cumplir a cabalidad con el propósito de administrar justicia restaurativa y contribuir como órgano de cierre judicial a la terminación del conflicto. Por eso es tan importante que periódicamente el país sepa cómo hemos avanzado en un camino tan difícil como difícil es terminar una guerra. Hoy, por segunda vez, quisimos invitarlos a cumplir esa promesa. Para cumplir esa promesa, compartiremos con ustedes los avances logrados durante el año pasado, avances de los que con humildad nos sentimos orgullosos, pues son cimientos sólidos, firmes, que nos permiten asegurar que cumpliremos a cabalidad con nuestras obligaciones éticas y jurídicas como jueces de transición y que así honraremos la confianza que han depositado en nosotros. El año pasado, en este mismo recinto, que llama a una profunda reflexión, gracias maestra Doris Salcedo,
Les contábamos cómo crecía entonces el número de comparecientes sometidos a la jurisdicción y el número de víctimas que depositaban su confianza en nosotros, del progreso en la formulación del marco normativo necesario para el cumplimiento de nuestras tareas, de los avances en el diseño y puesta en marcha de los diferentes sistemas que soportan la operación de la jurisdicción, sistema de información, de monitoreo y vigilancia de los comparecientes, de asesoría jurídica y psicosocial para las víctimas, sistema autónomo de defensa de los comparecientes, entre otros, todos los cuales actualmente se encuentran en proceso de consolidación. Hoy damos cuenta de avances significativos y definitivos alcanzados en el 2019. Uno de ellos, sin duda, el cierre del proceso de diseño y aprobación del marco normativo que nos rige. La sentencia C-080 de la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP, fue promulgada el día 15 de agosto de 2018. Esperábamos entonces la sanción inmediata de la misma para acelerar el cumplimiento de nuestras tareas y el desarrollo de los macrocasos priorizados. Ello porque somos conscientes de la necesidad de agilizar al máximo nuestra operación sin que esto implique de ninguna manera sacrificar el rigor y el sometimiento estricto que como jueces se nos impone a la Constitución y a la ley. No obstante, en un contexto que se caracterizó por un debate democrático, no obstante difícil y complejo, se discutieron las objeciones presidenciales presentadas el 11 de marzo de 2019, las cuales rechazó el Congreso, dando vía entonces, previo pronunciamiento de la Corte Constitucional, a la sanción de la ley estatutaria el 6 de junio de 2019. Nuestro empeño, a partir de esa fecha, ha sido recuperar esos 10 meses largos durante los cuales carecimos de herramientas fundamentales consignadas en la ley estatutaria y necesarias para el cumplimiento pronto de nuestras funciones. Con ese marco normativo completo, avanzamos en el diseño y puesta en marcha de los macrocasos, a la fecha 7, que se priorizaron dada su envergadura y representatividad. Como todos saben, la justicia que administramos no es caso a caso. Nos rigen los principios de selección y priorización, que en el marco del modelo que operamos garantizan más justicia para más víctimas, más verdad y sanciones que descartan la impunidad, dando cumplimiento a los compromisos internacionales que nos vinculan como Estado. El principio de selección que nos rige, antes que descartar o excluir, se orienta a abarcar de manera incluyente el mayor número de víctimas posible, atendiendo modalidades de victimización o impacto en los territorios, de manera tal que se realicen integralmente los derechos de las víctimas, se proscriba la impunidad y se contribuya a la erradicación de las causas estructurales del conflicto a tiempo que se allane el camino a la reconciliación de una sociedad fragmentada por la guerra. Produjimos durante el 2019 aproximadamente 16.500 decisiones judiciales, todas de la mayor importancia, pues constituyen precedentes que consolidan una jurisprudencia que nos rige y nos orienta en el desarrollo de una labor inédita en el mundo, por lo mismo carente de precedentes. Afrontamos también serias, difíciles dificultades. El rearme anunciado por una docena de antiguos miembros de las FARC, entre ellos 2 de los principales negociadores del acuerdo de paz, situación que no dudamos en calificar como una traición de esas personas a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, y que sorteamos en el menor tiempo posible, acudiendo precisamente a los instrumentos jurídicos que nos brinda el marco normativo que nos rige, procediendo a su expulsión en tanto se erigieron como desertores manifiestos del proceso. Hechos aislados de corrupción también interfirieron en el complejo proceso de implementación de la jurisdicción.
los cuales hemos afrontado adoptando medidas orientadas a garantizar los filtros necesarios para evitar que personas motivadas por intereses ilícitos al cabal cumplimiento de nuestro mandato y poniendo, como lo hicimos, a disposición de las autoridades competentes toda la información y los recursos de los que disponemos para que las investigaciones avancen en debida forma. Durante el año pasado, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción avanzó de manera importante en los trabajos de dotación de infraestructura requerida para el cumplimiento de nuestras funciones. De hecho, en los próximos días inauguraremos las salas de audiencia diseñadas atendiendo todos los requerimientos técnicos que se exigen para que las diligencias se cumplan en el marco de pleno respeto y dignificación de las víctimas. Una de esas salas llevará el nombre de Albert Camus como muestra de agradecimiento al gobierno francés que nos ayudó con equipos especializados para la transmisión y grabación de las mismas. A su embajador, señor Mignot, muchas gracias. Estuvimos presentes en los territorios, especialmente aquellos más afectados por la guerra, llevando la justicia restaurativa que allí se reclama. Por eso, muchas de las 82 audiencias, 256 versiones presenciales, 43 versiones escritas, 350 comparecientes escuchados en versiones colectivas y 249 informes entregados el año pasado, se practicaron o recibieron en esos territorios. Diligencias que contaron con la intervención rigurosa de la Procuraduría General de la Nación como Ministerio Público, entidad con la cual también dimos espacio a las voces de las víctimas en La Guajira, en Nariño y en el Tolima, un ejercicio que, señor Procurador, esperamos continuar este año. Con la Secretaría Ejecutiva avanzamos también en labores de información, promoción, pedagogía y asistencia técnica y jurídica. Hoy estamos presentes en 28 departamentos. Contamos allí con 138 profesionales que asesoran, atienden y apoyan a las víctimas y a los comparecientes. Abrimos 3 sedes territoriales gracias a la colaboración de las autoridades locales en Pasto, Corozal y Cúcuta. Y después de ejercicios de aproximación con los nuevos gobernadores, hemos iniciado ya la concreción de convenios de colaboración con autoridades locales que recién inician su gestión para que de la mano garanticemos mecanismos de colaboración armónica que se traduzcan, por ejemplo, en la inclusión en los respectivos planes de desarrollo de las previsiones presupuestales necesarias para atender compromisos ineludibles a la hora, por ejemplo, de imponer sanciones propias que reclamarán el concurso de la institucionalidad nacional y regional, tarea en la que hemos contado con el acompañamiento técnico del Gobierno Nacional a través de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y de la señora Ministra de Justicia. Un mandato que queremos cumplir de manera organizada, planificada y sistemática en el marco del programa que hemos denominado JEP 2030, ojalá contando también con el apoyo de la comunidad internacional. Una comunidad internacional a la cual una vez más presento mis sinceros agradecimientos, pues de manera decidida ha apoyado nuestro trabajo observando constructiva y críticamente el desarrollo de nuestras tareas, reportando ante organismos multilaterales cómo se construye día a día la jurisdicción. Me refiero, por ejemplo, a los informes de la misión de verificación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que han destacado nuestros avances y al monitoreo permanente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ámbito en el cual el año pasado visitamos en audiencia a la Comisión Interamericana y recibimos al Pleno de la Corte Interamericana en nuestra sede en Bogotá. Sostuvimos también reuniones bilaterales con magistrados y representantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Bogotá y en La Haya, y compartimos nuestras necesidades y logros con países que hacen parte del Fondo Multidonante de Naciones Unidas,
Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, Canadá, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos, República de Irlanda, entre otros muchos, así como con el PNUD, la MAP, OEA, la OEI, la OIM, ACNUR, ONU Mujeres, UNICEF, UNESCO y el CICR, encontrando siempre receptividad, disposición de colaboración y respeto pleno a nuestra labor. Un agradecimiento y reconocimiento expreso quiero darle a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, especialmente al señor Alberto Brunori, por el acompañamiento riguroso y oportuno que en cumplimiento estricto de su mandato ha dado al sistema y concretamente a la jurisdicción. Otro escenario fructífero para la jurisdicción ha sido el que hemos construido con los representantes de la Unión Europea en Colombia. Gracias, señora embajadora Patricia Lombard. Con ustedes, el año pasado, diseñamos un proyecto de cooperación que está en proceso de aprobación y que esperamos, ojalá, implementar a partir del primer trimestre de este 2020, el cual apoyará el avance de los macrocasos y a través de ellos la garantía de los derechos de las víctimas. También avanzamos de la mano amiga del padre Francisco de Rudi y de Luz Marina Monzón, con el apoyo de la Embajada de Suiza, que tanto nos ha ayudado en el proceso de consolidación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el proceso de articulación cuyas bases definió precisamente la ley estatutaria. De hecho, tuvimos nuestro primer encuentro en el mes de noviembre del año pasado, fructífero, aunque atravesado por la tristeza de la partida de Alfredo Molano, a quien hoy recordamos. Iniciamos un trabajo de aproximación y colaboración con instituciones tan importantes en nuestro país como la Iglesia Católica. Al señor Nuncio Apostólico que nos visitó y conoció nuestro trabajo, muchas gracias. Sostuvimos reuniones muy productivas con la Conferencia Episcopal. Nuestro agradecimiento a su presidente, a sus integrantes y a todos los sacerdotes que en territorio trabajan por la paz. La Academia Nacional e Internacional, las universidades públicas y privadas y muchas extranjeras, así como institutos y centros de pensamiento de reconocido prestigio, también han estado presentes y activos. Tenemos varios convenios marchando que abren las puertas a estudiantes, profesores e investigadores. No puedo dejar de destacar el que desarrollamos con la Universidad Nacional de Colombia, que como me lo dijo su rectora, doctora Dolly Montoya, al suscribirlo, abrió sus puertas y puso a disposición del país, del sistema y de la paz toda su capacidad, conocimiento y sus recursos. Un reconocimiento muy especial quiero hacerle a las organizaciones sociales, de víctimas, de derechos humanos nacionales e internacionales, de estudiantes y trabajadores, líderes sociales y comunitarios que no solo han confiado en nosotros, sino que de manera crítica y permanente monitorean y siguen nuestro trabajo, reivindicando como propio el proceso de paz. María Emma Wills, reconocida académica y experta en temas de conflicto, memoria y género, incansable trabajadora por la paz, y Andrea Echeverry, que ha hecho de su arte el mejor vehículo para aportar a la reconciliación del país, generosamente aceptaron acompañarnos hoy. A ellas y a Andrés López, mil gracias. Nuestra tarea apenas se inicia. Sentamos las bases, construimos cimientos sólidos, despertamos corazones y conciencias. Lo avanzado hasta hoy nos permite decir que paulatinamente contribuiremos a que esa verdad, hasta ahora esquiva, esa verdad que también ha sido víctima, emergerá para dignificar a las víctimas, para evitar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentemos a un dolor inadmisible e irrepetible, para impedir que, como Aureliano II en 100 años de soledad, aún luego de que escuchara el relato de boca de su propio hermano, se negara a creer la versión de la masacre y la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el mar.
dando paso a una memoria colectiva que dignifique y abra definitivamente las puertas a una paz estable y duradera. Muchas gracias. Luego de escuchar las palabras de la doctora Patricia Linares Prieto, queremos insistir en un mensaje. Estos 2 años, todo el equipo de la JEP ha trabajado día a día, incansablemente, por la dignificación de las víctimas. Y por eso les vamos a presentar la historia de don Alfonso Manrique. Don Alfonso, durante muchos años, fue presidente del Consejo Directivo de la Fundación País Libre. Esta entidad que muchos conocemos, muchos reconocemos, trabajó durante muchos años por las víctimas. En la JEP, las víctimas somos especiales. Mi nombre es Alfonso Manrique Bandam, soy ingeniero civil, fui secuestrado por las FARC en noviembre 20 de 1995 y fui liberado en el año 1997, en abril, el día 5. Un secuestro muy complicado, porque al principio el secuestro lo quisieron hacer político, pero finalmente se volvió, como todos los secuestros en Colombia, un secuestro económico. Primero que todo, yo soy un defensor del proceso de paz, porque yo considero que 10.000 o 15.000 guerrilleros hayan entregado sus armas, que era su herramienta de trabajo, y hayan dejado de matar y de secuestrar, es un gran avance. La JEP en este momento yo creo que está haciendo su trabajo, que es entrevistarnos y aprender un poquito, ¿sí?, de lo que nosotros sabemos y conocemos. Es la primera vez en Colombia que una entidad pública llama a un secuestrado con el fin de conocer todo el problema que sucedió a través del conflicto armado y también con respecto a las víctimas. Lo que espero de la JEP, como se ha mencionado en muchas oportunidades, es la verdad, la justicia y la reparación, porque en Colombia hay muchos vacíos sobre esos 3 temas. Don Alfonso Manrique nos habló de cómo la JEP tiene en cuenta a las víctimas, algo que nos reafirma el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. El principal logro de la Sala de Reconocimiento en estos 2 años ha sido la construcción de una estrategia para fortalecer la lucha contra la impunidad de nuestro país. Esa estrategia tiene como punto de partida el análisis de macrocriminalidad y para ello impulsamos un sistema de presentación de informes. Esos informes reflejan el punto de vista de las víctimas sobre su sufrimiento, sobre la verdad, sobre los responsables. Y eso también le ha permitido a la sala construir una estrategia de priorización de situaciones y casos. Uno de los 7 macrocasos a los que se refiere el magistrado Óscar Parra es el caso 01 sobre secuestro, que ha logrado que por primera vez en la historia los jefes guerrilleros de las extintas FARC tengan que rendir cuentas, reconozcan el Estado de Derecho y asuman su responsabilidad ante la justicia, ante las víctimas y ante la sociedad. En este caso, 350 exintegrantes de esta guerrilla han participado en versiones y 1.709 víctimas se han acreditado. Así nos lo explica la magistrada Julieta Lemaitre, la relatora de este caso.
En el 2019 escuchamos más de 350 antiguos miembros de la FARC de distintos rangos comprometidos como partícipes en estos hechos y hemos acreditado 1.709 víctimas que quieren participar en el proceso judicial a la fecha. Iniciamos un proceso de traslado de estas versiones a las víctimas que quieren participar. El traslado tiene varias modalidades. La primera es a través de unas jornadas en las cuales hacemos unos talleres con acompañamiento psicosocial a las víctimas para que vean los videos en los cuales los miembros de la antigua guerrilla describen su participación en los hechos. Otra modalidad es a través de un formulario en línea y hay una modalidad también presencial aquí en Bogotá en la cual pueden venir, consultar el expediente en lo que se refiere a las versiones y hacer las observaciones. Asimismo, en el caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, también están empezando a emerger nuevas verdades que el país no conocía. Jacqueline Castillo es una de las víctimas acreditadas en este caso y nos cuenta en esta historia todo su relato de búsqueda y de dignidad. En la JEP las víctimas somos la prioridad. Mi nombre es Jacqueline Castillo. Soy hermana de Jaime Castillo, quien desapareció el 10 de agosto del año 2008 en Bogotá y aparece muerto el 12 de agosto del 2008 en Ocaña Norte de Santander, junto con los jóvenes de Soacha, como guerrillero dado de baja en combate. Soy la representante legal del colectivo Mafapo, Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá. Las víctimas en la justicia ordinaria teníamos que estar limitadas al silencio, no podíamos opinar, no podíamos hablar. No podíamos casi ni respirar. En la Justicia Especial para la Paz somos la prioridad. Tenemos la garantía de poder hablar, de poder preguntar, de poder estar pendiente de todas las versiones que han dado los militares y poder preguntar sobre lo que ellos están diciendo. La Justicia Especial para la Paz creo que ha sido lo más importante que ha podido suceder aquí en Colombia. A través de la Justicia Especial para la Paz lograremos saber la verdad, podemos saber quién ordenó cometer todos estos crímenes. Con las versiones que han dado ya los militares vamos a lograrlo. Queremos justicia y queremos verdad. La JEP con nosotras, las víctimas, creo que ha aprendido al aporte a la verdad, ha escuchado nuestros testimonios, ha sabido a través de las voces de las madres que nuestros familiares no eran ningunos guerrilleros. Hemos tenido la prioridad de dar nuestros testimonios y han aprendido que nosotras podemos luchar por la justicia y la verdad. Lo que espero de la JEP es que haya justicia, que haya verdad, que sigamos dando proceso a dar identificación a los CNNs que hay en Colombia y queremos saber quién ordenó cometer todos estos crímenes. En el caso 03, más de 200 integrantes de la fuerza pública han rendido versiones y más de 300 víctimas se han acreditado. Aquí está nuevamente el presidente de la Sala de Reconocimiento y uno de los relatores de este caso, el magistrado Óscar Parra. En el caso 3 hemos recibido 18 informes. Hemos priorizado dentro del caso 6 territorios estratégicos en los que se refleja el alcance nacional de las prácticas asociadas a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Los informes han sido cruciales para impulsar el llamamiento a versión voluntaria de más de 200 comparecientes. En algunas de las versiones voluntarias, los comparecientes han puesto de presente que es ante la Jurisdicción Especial para la Paz el primer momento en el que han contribuido con una verdad que jamás se puso de presente ante la jurisdicción ordinaria. Asimismo, las víctimas han participado a través de sus informes, han remitido preguntas para las versiones voluntarias, han participado directamente en algunas de las versiones voluntarias, han participado en audiencias de observaciones a las versiones y ahora, a partir del diálogo con las organizaciones, estamos impulsando audiencias de reconocimiento de responsabilidad. La participación de las víctimas que menciona el magistrado Óscar Parra ha permitido acelerar el proceso de construcción de verdad en la JEP. Eso lo hemos visto en las medidas cautelares solicitadas por las víctimas sobre 18 lugares del país, en los cuales se presume que están enterradas personas dadas por desaparecidas. La verdad está llegando a la JEP. Esta jurisdicción está dando a conocer aquello que estaba enterrado.
Muchos de los hechos se conocían, los conocíamos, pero no se habían conectado. El trabajo de la JEP está permitiendo unir los cabos sueltos y avanzar hacia la verdad que el país necesita. Así nos lo explica la magistrada Reinere Jaramillo. Ella es presidenta de la sección de ausencia de primera instancia para casos de ausencia y reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP. Nuestra sesión ha venido tramitando más de 18 medidas cautelares en 5 departamentos del país, en las zonas de influencia de Hidroituango, en Antioquia, Comuna 13 de Medellín, San Onofre en Sucre y Dabeiba en el departamento de Antioquia. Para poder llegar al decreto de estas medidas cautelares hubo que hacerse muchas diligencias, inspecciones, prospecciones y hasta exhumaciones. El trámite y decreto de estas medidas cautelares también ha sido posible por la participación decidida de las víctimas en todas y cada una de las audiencias donde han participado más de 600 víctimas de manera directa. Y también con el apoyo y coordinación en su asesoría técnica con la unidad de búsqueda, quien dentro de su misionalidad no solo tiene la tarea de que puedan ser encontradas, sino identificadas para hacer la entrega digna a sus familiares. También hay muchas cosas que resaltar de esa sección de la ausencia de reconocimiento y son las medidas de protección de información a lugares como el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Restitución de Tierras. Las medidas de protección colectiva como los de comunidades negras e indígenas en el Bajo Atrato y la construcción de rutas de coordinación interinstitucional con las comunidades y los pueblos indígenas en el caso 004. Además de todo esto, y en la articulación que hablábamos hace unos minutos, ha sido fundamental también otras instancias que conforman la JEP, como la Sala de Reconocimiento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Unidad de Investigación y Acusación UIA. La UIA, por ejemplo, ha jugado un rol muy importante a través del Grupo Especial Técnico Forense, como lo explica Giovanni Álvarez, el director de la unidad. La Unidad de Investigación de Acusación con su grupo de Policía Judicial desarrolló 3.700 órdenes a la Policía Judicial, dentro de ellas la intervención en los 7 cementerios para la búsqueda de desaparecidos, uno de ellos, por supuesto, el cementerio de Dabeiba. En lo que tiene que ver con la intervención a los cementerios y la búsqueda de desaparecidos, es importante relevar 2 cosas. Estamos trabajando de forma perfecta con la magistratura ya, nos hemos logrado coordinar en la actividad que tiene la jurisdicción, y segundo, que el grupo especial técnico forense ha demostrado su capacidad y su profesionalismo en el desarrollo de la actividad de búsqueda de desaparecidos. Otro caso que ha generado muchas expectativas es el de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Este fenómeno lamentablemente ha tenido altos índices de impunidad en el país, con apenas 10 sentencias condenatorias entre más de 4.000 investigaciones abiertas. A continuación, veremos los testimonios de 2 víctimas de este flagelo. 2 jóvenes reclutados por las FARC en el año 2000 caminaron cientos de kilómetros en la zona de distensión, entre la zona de distensión y el Magdalena Medio, y se enfrentaron al ejército en la operación conocida como la Operación Berlín. Dicha operación tuvo lugar en el municipio de Suratá, Santander. Este hecho, la Operación Berlín, dejó un número indeterminado de víctimas fatales. Entre el grupo guerrillero había muchos niños y niñas reclutados. Escuchémoslos. En la JEP, las víctimas somos creíbles. Tengo 36 años, soy víctima del conflicto hace 20 años, siendo menores de edad. Tengo 35 años y soy víctima hace 20 años del conflicto armado. En el caso mío, soy una de las muchachas que fue de la columna Arturo Ruiz. Era una columna que estaba conformada por el 50% de menores de edad. Íbamos de los 12 hasta los 17, 18 años. Que muchos salimos como yo, otros quedaron en fosas comunes porque pues cayeron en combate. Nosotros empezamos un proceso con la JEP y realmente ha sido bueno porque nos recogieron a cierta cantidad de víctimas, a todos nosotros los menores de edad que estuvimos en ese momento en el conflicto, que nos recibieron en Bogotá, y hemos contado nuestro proceso ante ellos y nos han recibido de la mejor manera. No ha sido fácil para ninguno de nosotros, hemos luchado contra dificultades desde que éramos unos niños
Hoy en día somos unos adultos y seguimos luchando. Algún día perdimos todo, nuestra familia, nuestros seres queridos, y tendrá que ver nuestra fortaleza, que realmente siendo unos niños hemos podido salir adelante en otras circunstancias, en otras ciudades, y hemos podido luchar. Bueno, yo espero de la JEP reparación y claridad hacia tantas injusticias que se han hecho, que se han callado, porque realmente es muy triste ver que pasa el tiempo y cada uno de nuestros casos como víctimas están ahí. Es bueno subrayar, como lo dicen las dos personas que acabamos de escuchar, la JEP le queda a las víctimas y les garantiza a todas, sin distinción alguna, un trato digno. Sobre este caso, el 07, la JEP ha recibido 3 informes de organizaciones sociales y de víctimas y se han incorporado 8 de entidades del Estado. Se han acreditado 38 víctimas y se han vinculado a 32 comparecientes exintegrantes de las FARC. Para ampliar esta información, vamos a escuchar al magistrado Iván González, relator de este caso. En este momento el caso 07 está investigando sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, tanto de parte de las FARC-EP como de parte de la fuerza pública. Las investigaciones que se han adelantado nos han permitido ya iniciar el llamamiento a versión voluntaria de 32 miembros de las FARC-EP y estamos recaudando información adicional sobre la utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de la fuerza pública. Estamos también documentando distintos hechos de violencia sexual como abortos forzados, contracepción forzada y otras prácticas que pudieran haberse presentado al interior de las filas de las FARC-EP. A comienzos del año pasado, la JEP abrió el caso 06 sobre victimizaciones de miembros de la Unión Patriótica UP, un caso en el que se estima podría haber alrededor de 6.000 víctimas. En este caso ya se han recibido 5 informes de entidades del Estado y organizaciones de víctimas, incluidas algunas en el exilio, en Argentina, Canadá y Suiza, donde han sido escuchadas por nuestros magistrados. En estos 2 años de funcionamiento de la JEP, hemos entendido que para dignificar a las víctimas no solo es necesario ir a buscarlas donde estén, sino también reconocer, entender y actuar sobre su diversidad étnica, como lo manifiesta Gerardo Cuetia del Resguardo Páez de Corinto, Cauca. En la JEP, las víctimas somos la esperanza del territorio colombiano. Mi nombre es Gerardo Cuetia, vengo del Resguardo Indígena Páez de Corinto, zona norte del Cauca. Represento a la población indígena como SADWES, autoridad tradicional. El Cauca y el norte del Cauca y Corinto vivió y vive esos 52 años de conflicto armado. Tenemos una esperanza muy grande con la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Queremos de que es la voz de la comunidad, es la voz del pueblo y estamos dialogando de igual a igual. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, que hay, de los 48 millones, hay 102 pueblos indígenas. Cada uno tiene una norma propia, una forma de ver el mundo, una forma de pensar y también una forma de legislar, de hacer justicia, de hacer juicios, de hacer investigaciones en ese espacio. Entonces que no solamente hay un esquema cuadriculado, sino que hay otras leyes y yo creo que se puede aprender mucho, que somos diversos y que tenemos nuestras propias formas de gobierno y nuestra propia justicia. Lo que espero de la gente es que haya verdad, haya armonía, haya equilibrio, haya una paz estable y duradera. Para alcanzar esta armonía que menciona el señor Cuetia, en esta jurisdicción contamos con 3 casos territoriales que investigan con rigor graves hechos victimizantes. El uno está en Tumaco, otro en Ricaurte y Barbacoas en Nariño, otro sobre las victimizaciones en el Urabá antioqueño y chocuano, y finalmente el que se ocupa de los hechos ocurridos en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca.
En estos casos, las víctimas son en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos. Así que la JEP los ha abordado desde las particularidades de cada pueblo, en un ejercicio permanente de diálogo intercultural y de coordinación con los diferentes sistemas de justicia especial indígena. Así nos lo explica, vamos a escucharla, a la magistrada Belkis Izquierdo. Ella es relatora del caso 02 y del caso 05. Las situaciones territoriales ha venido avanzando en todo un proceso de coordinación interjurisdiccional y diálogo intercultural que ha permitido generar un proceso de participación de las víctimas y de sus organizaciones, de tal forma que por un lado se ha generado un proceso de entrega de informes, pero por otra parte la solicitud de la acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Las acreditaciones de las que nos hablaba la magistrada, se trata de importantes acreditaciones colectivas de víctimas, como la de Catsazú, Gran Territorio Aguá, y 32 cabildos indígenas de este pueblo. Estos procesos colectivos que permiten ofrecer justicia a estos pueblos, pero acorde con sus estructuras. El objetivo es fortalecerlos, empoderarlos y reconocer sus territorios. En la situación territorial de Tumaco, Barbacoas y Nariño se han recibido 17 versiones. Y en la situación territorial del norte del Cauca se han recibido 4. Esto ha permitido avanzar hasta el esclarecimiento de verdad sobre los hechos victimizantes y sobre las estructuras y movimientos de los grupos armados que actuaron allí. En esta materia, el caso 04 también ha logrado grandes avances. Ya se han rendido 14 versiones y se han recibido 8 informes de organizaciones sociales y de víctimas. Además, se construyó la ruta de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena, con los pueblos del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato. En esta misma línea de articulación con los pueblos indígenas, la Sala de Amnistía o Indulto ha desarrollado varias diligencias conjuntas. Estas diligencias conjuntas nos las explica el magistrado Juan José Cantillo, su presidente. El reconocimiento y afianzamiento de una relación de pares con la Jurisdicción Especial Indígena a través de las audiencias que se han llevado a cabo en sus territorios, con la participación, articulación y coordinación con las autoridades técnicas como intervinientes especiales, destacándose las diligencias realizadas en el Cauca, la Guajira y el Magdalena con autoridades de 8 pueblos indígenas. Y de la mano de la dignificación de las víctimas, en estos 2 años la JEP ha cumplido el mandato que le dio el proceso de paz de darle seguridad jurídica a los comparecientes que cumplan con los compromisos adquiridos. Frente a este tema, en 2019, la Sala de Amnistía o Indulto profirió numerosas decisiones de fondo sobre libertades condicionadas y sobre amnistías a exintegrantes de las FARC. Se tomaron 1.149 decisiones de fondo sobre libertades condicionadas y 817 decisiones de fondo definitivas en materia de amnistías. De otra parte, también en el 2019 la JEP otorgó beneficios penales especiales a 233 agentes del Estado a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Además, está estudiando el sometimiento de 916 terceros y agentes del Estado diferentes a miembros de la fuerza pública. Esto nos lo explica el magistrado Pedro Díaz, él es el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Dentro del ejercicio de la competencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, ha concedido hasta el momento 650 beneficios, a 650 personas los beneficios penales especiales, de los cuales 533 fueron concedidos en el año 2019. Y en igual forma, como otro aspecto relevante dentro del ejercicio de nuestra competencia, el sometimiento de 916 personas, terceros u otros agentes del Estado, diferentes a miembros de la fuerza pública. Esto en virtud de la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la JEP,
que dio unos términos para la presentación de tales solicitudes a la jurisdicción. Uno de los temas más polémicos con los que tiene que lidiar la JEP por mandato del artículo transitorio 19 de la Constitución Política es la garantía de no extradición, un tratamiento especial que cobija a los integrantes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz y a sus familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. En esta tarea, la sección de revisión ha sido rigurosa, ha analizado caso a caso y ha evitado que los colados ingresen a esta jurisdicción. Esta sección ha otorgado unas garantías de no extradición, negó otra y ha rechazado 50 solicitudes. El magistrado Jesús Ángel Bobadilla, presidente de la sección de revisión, nos amplía esta información. Bueno, la sección de revisión en la aplicación de la garantía de no extradición ha sido sumamente rigurosa en materia de evitar lo que se denomina coloquialmente colados, que quieren hacerse pasar como integrantes de las FARC para lograr la garantía de no extradición. Y obviamente ha rechazado ya muchos asuntos en los que incluso ni siquiera se ha abocado conocimiento al advertirse que no cumplen con el factor personal, no obstante ellos en su solicitud se autoatribuyen ser integrantes de las FARC y sencillamente se ha determinado que son o sus vinculaciones son por narcotráfico exclusivamente, sin que hayan sido personas pertenecientes o hayan estado integrando los listados de las FARC. De otra parte, también la sección de apelación ha dictado jurisprudencia, ha endurecido las condiciones que deben cumplir los comparecientes para acceder a la JEP y para mantener los beneficios jurídicos que otorga esta jurisdicción. Estas condiciones se conocen como régimen de condicionalidad y nos lo explica el presidente de la sección de apelación, el magistrado Eduardo Cifuentes. En materia de régimen de condicionalidad, se puso de presente que todos los comparecientes deben ofrecer un programa claro, concreto y debidamente planificado de aportes a los principios que presiden la justicia transicional. En unos casos, este programa y estos aportes corresponden a una condición de acceso, en otros casos corresponden a una condición para mantener los tratamientos especiales. La sección de apelación también ha fijado jurisprudencia respecto a las personas que han desertado del proceso de paz. Hasta hoy, 7 exintegrantes de las FARC han sido expulsados de la JEP. Nuevamente escuchemos al magistrado Cifuentes. En lo que tiene que ver con desertores manifiestos, se puso en evidencia que no era necesario agotar un incidente de incumplimiento, pues ante la flagrancia de la deserción se agotaba la competencia y la propia jurisdicción de este sistema. En lo que tiene que ver con la participación de las víctimas en los diferentes procedimientos y mecanismos, se ha señalado la necesidad de que esta participación sea activa, tanto para la obtención de beneficios provisionales en cabeza de los comparecientes, como también antes de que se defina la situación definitiva de los mismos. Después de conocer los aspectos más destacados de nuestras salas y secciones, es necesario destacar las actividades que está desempeñando las secciones de reconocimiento y de ausencia de reconocimiento de la JEP. Desde el año pasado, los 10 magistrados que componen estas dos secciones dedican la mitad de su tiempo a reforzar las labores de las salas, bajo una figura que se conoce como el nombre de movilidad. Además, la sección de ausencia de reconocimiento de verdad está tramitando las medidas cautelares sobre los sitios donde se presume que hay desaparecidos y tramita las medidas cautelares de protección de la información, acciones de tutela, habeas corpus y controles de garantía. También es bueno resaltar, la sección de reconocimiento ha venido trabajando en el diseño de las sanciones propias que se les impondrán a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos que hayan asumido verdad y responsabilidad. Estas sanciones tendrán una duración de 2 a 8 años. Escuchemos al presidente de esta sección, magistrado Roberto Vidal. Hemos hecho una labor muy intensa
con diversas organizaciones y entidades del Estado, en las que hemos logrado determinar cuáles son los presupuestos que se van a disponer para ello, cuáles son las entidades del gobierno, del Ejecutivo que están concernidas, además del Ministerio Público, y también estamos planeando, junto con las organizaciones de víctimas, cómo podría ser el contenido de esas sanciones. Hemos estado dedicados a montar el sistema de sanciones de la JEP en los términos especiales que establece la ley y la Constitución. Establecimos al nivel de la JEP una mesa técnica de sanciones, régimen de condicionalidad y trabajos y obras anticipados que nos ha permitido esclarecer entre todos el contenido y la forma de las sanciones. Continuando con este balance de los 2 años, es necesario destacar lo que han hecho los otros órganos de la JEP, los que paralelamente con la magistratura han trabajado intensamente como la Unidad de Investigación y Acusación UIA. Aquí tenemos entonces a su director, Giovanni Álvarez. La primera actividad que quiero relevar es las víctimas como centro del proceso. Para eso desarrollamos 15 talleres a nivel nacional con víctimas de violencia sexual, de desaparición forzada, de desplazamiento forzado. Atendimos 949 personas entre mujeres, niños, niñas, adolescentes, indígenas, personas de la comunidad LGTBI. La unidad consolidó el programa de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, que es muy importante para las actividades de la Jurisdicción Especial para la Paz. Va a facilitar que ellos, quienes soliciten, puedan entrar a la jurisdicción y hacer su participación en ellas tranquilamente. Además, adelantamos 5 actividades académicas a nivel internacional con el apoyo de la OIM y las universidades central y nacional. Finalmente, hay que destacar que todas las acciones de las que acabamos de dar cuenta no hubieran sido posibles sin el soporte fundamental que significa para la JEP, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción. Los invito entonces a ver un breve resumen sobre los logros de la gestión de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es el órgano de la JEP que soporta toda la administración de la entidad, gestiona el talento humano, la contratación y la administración de todos los recursos presupuestales, físicos y tecnológicos de la jurisdicción. Además, desarrolla las funciones misionales que garantizan la participación de víctimas y comparecientes en todos los procesos de la jurisdicción, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, territorial y de género. Gracias a la gestión de la Secretaría Ejecutiva, la JEP hace presencia en 28 departamentos a través de 20 enlaces territoriales, 39 profesionales de atención psicojurídica a víctimas, 32 profesionales de atención psicojurídica a comparecientes. Consolidó en 2019 3 sedes territoriales en Corozal, Cúcuta y Pasto y está gestionando para el 2020 la apertura de 7 nuevas sedes territoriales en diferentes regiones del país. Seguimos creciendo. Además, en 2019 la Secretaría Ejecutiva de la JEP logró consolidar el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD, con 28 abogados para la representación judicial a víctimas y 96 abogados para la defensa técnica de los comparecientes en los procesos judiciales que adelanta la JEP. Conformó el Grupo de Seguimiento a Medidas Reparadoras y Restaurativas que tiene como propósito certificar los trabajos, obras y acciones reparadoras, TOAR, que deben realizar los comparecientes. Además, la Secretaría Ejecutiva culminó la consulta previa con pueblos y comunidades étnico-raciales alrededor del país en coordinación con la Comisión Étnica de la JEP y realizó el seguimiento a los compromisos producto de dicha consulta. Asimismo, garantizó desde el punto de vista logístico y apoyó a través de sus áreas misionales el desarrollo de 414 diligencias judiciales llevadas a cabo por las salas de justicia y el Tribunal de Paz en 20 departamentos del país. La JEP cada vez más avanza en la mejora de sus procesos administrativos. La gestión presupuestal de la Secretaría Ejecutiva en 2019 tuvo como resultado un 96% del presupuesto comprometido, del cual un 93% corresponde a presupuesto obligado, quedando un 3% en cuentas por pagar y saldos por liberar. Esta ejecución de los recursos se materializó en aspectos como el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras para implementar los sistemas de gestión judicial, documental y de medios que permitirán más acceso, más seguridad
y más transparencia en la JEP. El acondicionamiento de 2 salas para el desarrollo de audiencias y 5 para versiones voluntarias con sus respectivas salas espejo para ubicación de las víctimas en la sede principal de la JEP. Estas cuentan con altos estándares de tecnología y entrarán en funcionamiento en febrero del 2020. La puesta en marcha desde julio de 2019 de un contact center que complementa vía telefónica la atención presencial que realiza el Departamento de Atención al Ciudadano en la sede de la jurisdicción. El diseño y desarrollo del modelo de gestión de la institución que optimiza la labor al interior de la entidad enfocada a lograr su misión de administrar justicia. Gracias a esta gestión, la JEP obtuvo un resultado muy positivo en la auditoría realizada por parte de la Contraloría General de la República respecto de su gestión administrativa, financiera y misional, sin dejar hallazgo alguno de tipo penal, fiscal y disciplinario. La Secretaría Ejecutiva de la JEP está comprometida con el eficaz funcionamiento de la institución para la construcción de una paz estable y duradera. Secretaría Ejecutiva, Verdad para la Paz. Después de ver este balance también de la Secretaría Ejecutiva liderada por la doctora María del Pilar Bahamón, de la magistratura, de la UIA, es hora de escuchar otras voces sobre la JEP, como la de María Emma Wills. Ella es politóloga y fue la única mujer que hizo parte del grupo de 14 académicos que tuvieron la tarea de elaborar y publicar un ensayo explicativo del conflicto armado en medio de las conversaciones en La Habana. La profesora Wills es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin y maestra en ciencia política en la Universidad de Montreal. Ha trabajado durante muchos años en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Colombia. Y durante 6 años fue asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Doctora María Emma, bienvenida y tiene la palabra. Buenos días a todos y todas. Voy a tomarme la libertad de seguir el ejemplo de la señora Presidente y simplemente comenzar diciendo, amigos, amigas, bienvenidos. Bueno, primero quiero agradecer a quienes tuvieron la deferencia de invitarme a hablar hoy en este balance del 2º año de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular a su presidenta Patricia Linares y al magistrado Danilo Rojas. Para mí es realmente un honor estar hoy acompañándolos. He dividido mi presentación en 3 momentos. Uno, introductorio, en el que reflexiono brevemente sobre la mirada de todo o nada que los colombianos y las colombianas solemos construir sobre nuestro presente. Uno segundo, en el que delimito los criterios que, desde mi punto de vista, deben orientar la evaluación de todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en particular de la JEP. Y por último, me referiré a lo que yo, como profesora y ciudadana raza colombiana, he podido aprender de las audiencias que la JEP ha adelantado y que he tenido la oportunidad de repasar en varias ocasiones porque son públicas y pueden ser consultadas en red. Del todo o nada y sus peligros. Suelo pensar que muchos gestores de opinión alimentan una mirada lúgubre y empobrecida de nuestra realidad. Pueden provenir de una u otra orilla política, pero comparten un sentido de catástrofe inminente. Auguran naufragios y debacles e instalan en los imaginarios una aprensión inminente sobre el futuro, sembrando las semillas de la desesperanza. En todos los países existen profetas apocalípticos, pero quizás en Colombia la diferencia radica en que, de tanto en tanto, suelen tener resonancias en amplios sectores de la opinión. Estas resonancias son preocupantes porque pueden transformar los malos augurios en profecías autocumplidas, convirtiéndose en estocadas certeras a procesos de cambio que despuntan. Cualquier proceso transicional como el colombiano
enfrenta enormes desafíos. No existen milagros, no existen varitas mágicas para pasar de una situación de conflicto armado a un escenario donde los contrarios se perciben y se tratan como adversarios legítimos y dirimen sus contradicciones por las vías del debate, la confrontación electoral y la contestación social en plazas y calles. Es entonces necesario recordarlo. Pasar de la política arropada en las armas a la política sin armas es un proceso. Y un proceso que suele ser tortuoso, más aún si se trata de un conflicto tan largo como el nuestro. Para eso, para no ahogar esta transición antes de tiempo con augurios catastróficos, es necesario evaluar el contexto, reconociendo las dificultades y los reversos, pero también las semillas que albergan el potencial de encarrilarnos por sendas que nos permitan, ni más, pero tampoco menos, vivir juntos sin matarnos y tratarnos como conciudadanos. Entre estas semillas cargadas de posibles futuros de paz se encuentra justamente la JEP. De los criterios de evaluación. ¿Qué buscaba el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición cuando fue creado? ¿Con qué criterios evaluar a la JEP? Para responder a estas preguntas, es necesario recordar las apuestas que inspiraron el sistema, porque son ellas las que deben servirnos de rasero para evaluar su actuación. En primer lugar, y acorde a la doctrina jurídica internacional, el sistema buscó poner a las víctimas en el centro de todos sus esfuerzos. Ellas reclaman verdad y justicia, y en reiteradas ocasiones y de manera conmovedora han manifestado que sus luchas se orientan a que nadie en nuestro suelo pase por los sufrimientos, los miedos y los vejámenes que ellas han injustamente padecido. Abro comillas. Que otros no vivan lo que mi familia y yo hemos tenido que soportar. Esta súplica, este ruego, esta aspiración es la que las anima a ellas, y por qué no decirlo, no solo a ellas, sino a muchos de nosotros que, sin haber sufrido en carne propia los ultrajes de las violencias, compartimos su deseo de un país en paz. Pero, ¿cuáles son las condiciones para alcanzar esa anhelada no repetición? Quizás lo primero que es necesario reconocer es que la no repetición pasa por identificar a los responsables de infligir los daños, pero va más allá de esa identificación. Sí, es importante que en los procesos de verdad y de justicia se establezca que este individuo y aquel otro fueron responsables directos, que se sepa quién oprimió el gatillo, quién el que se encargó de reclutar a niños y niñas, quién torturó, quién desapareció, quién desplazó, quién secuestró. Pero la no repetición no se desencadena solo con la lista interminable de los nombres de los responsables directos. Requiere, para ponerse en marcha, sobre todo de un proceso pedagógico, de un diálogo intergeneracional que le permita a nuevas y viejas generaciones pasar del registro caso a caso y nombre a nombre a una comprensión integral y global sobre las condiciones y los entramados que permitieron el horror y la ferocidad ejercida, los patrones reiterados y la impunidad de unos y otros. Porque ante todo, la no repetición prospera cuando masivamente una ciudadanía con juicio crítico y sensibilidad moral se compromete a ser veedora de los acontecimientos que se desenvuelven en su presente y se convierte con convicción en barrera moral para que ciertos hechos que ofenden la conciencia humanitaria de nuestro tiempo no se repitan.
La no repetición requiere entonces el tránsito de la indiferencia al involucramiento público, de la incomprensión a la lucidez histórica, de la insensibilidad moral al discernimiento de lo que no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Y es con ese horizonte en mente el cultivo de una ciudadanía concernida por la suerte de sus congéneres y capaz de actuar en defensa de un trato regido por el respeto a la dignidad humana, que veo en la JEP no solo un aparato jurídico que culmina en sentencias, sino un andamiaje que en el proceso de impartir justicia se convierte en un gran registro histórico de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, del que todos podemos aprender si hacemos uso de él y lo convertimos en archivo vivo. La JEP, quien lo duda, está cargada de un futuro más democrático y afable. 3. La JEP como archivo vivo. Cuando veo en el canal de la JEP en YouTube los informes orales o las audiencias de reconocimiento o de observaciones, me sobrecoge la convicción de que en mi país algo realmente trascendente está ocurriendo. Allí están consignadas las voces de las víctimas, lo que ellas piensan, sienten y exigen. Allí están también sus reclamos, sus hipótesis sobre por qué pasó lo que pasó, sus hallazgos y descubrimientos, aquellos que ellas han hecho en su largo trasegar por instituciones y vericuetos de la justicia ordinaria sobre responsabilidades, sistematicidad o dispositivos de impunidad. Aprendo de las voces de víctimas que provienen de sectores privilegiados como Ingrid Betancourt y de aquellas que provienen de sectores más discriminados y excluidos como las madres de Soacha. Así, descubro que el saber académico que se requiere para construir contextos ha dejado de estar encerrado en los salones de clase o en las bibliotecas y ha sido cultivado por las víctimas para hacer comprensible lo incomprensible y darle sentido e inteligibilidad a lo vivido. Muchas de ellas, sin haber transitado por una educación formal, han ido reconstruyendo a partir de sus propias indagaciones el entramado de complicidades institucionales que dio lugar al oprobio de las ejecuciones extrajudiciales o, en el caso de las FARC, las decisiones y cadenas de mando que hicieron posible el secuestro a gran escala. En sus testimonios encuentro un método de esclarecimiento que sigue pistas, insiste, escarba, encuentra contradicciones, hurga y aprende de protocolos y formalidades. Las madres de Soacha, más que yo, una politóloga graduada con doctorado a cuestas, saben que luego de un combate viene una legalización, que los uniformes que portaban sus familiares no tenían perforaciones de supuestos combates, que el CTI o medicina legal no cumplieron con los protocolos o que la misma funcionaria hizo los levantamientos de cuerpo de varios de los asesinados. Y del testimonio de Ingrid Betancourt sobre su secuestro, queda claro que el trato que sus captores le dieron estaba orientado a quebrar su voluntad y su dignidad, que ningún oprobio era improvisado, que el niño carcelero que el primer día llegaba con curiosidad a preguntar sobre su vida allá afuera, se transformaba bajo el influjo de órdenes, eufemismos y chistes oprobiosos en un pequeño déspota orientado a humillarla y vejarla. Gracias a su contribución, se comprende cómo se puede pasar de la niñez a la monstruosidad en un abrir y cerrar de ojos, bajo el influjo de unos adultos que autorizan e instigan el trato cruel hacia los secuestrados. De las presentaciones de los comparecientes también aprendo. Observo lo protocolario que en ocasiones es su intervención, pero también las dificultades que la conciencia humana tiene para afrontar la responsabilidad por los daños causados.
los meandros argumentativos que a veces los responsables tejen para justificar lo injustificable y el uso recurrente de eufemismos para minimizar la gravedad de los hechos. Se podría pensar, escuchándolos, que en ellos no hay rastros de arrepentimiento, pero entonces, en alguna versión, se cuelan variaciones que dan cuenta de la dificultad de estar ahí pidiendo perdón. Abro comillas, perdona a Dios, perdona a las víctimas, perdona a mis padres que no me enseñaron a cometer estos delitos. A algunos de estos hombres tan curtidos en la guerra, también en ocasiones se les quiebra la voz. Así, el reconocimiento de responsabilidades se me revela un tumultuoso proceso, tanto a nivel personal como institucional y colectivo. Reflexiono entonces que quizás más difícil o igual de oprobioso que la cárcel es pedir perdón públicamente, aceptar que se cometieron los peores crímenes y descubrir un día que no había justificación. Cuando escucho de nuevo estos videos, encuentro en ellos toda una pedagogía emocional, moral e investigativa. Por un lado, como ciudadana, me siento compungida habitando un país en ruinas, sobre todo de tipo moral. ¿Cómo pudo suceder este horror? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hice para detenerlo? Afortunadamente, también me maravilla el coraje de las víctimas por la manera como han vencido el miedo y por la entereza que han mostrado para denunciar y reclamar. Por otra parte, como académica, veo cómo los escenarios de la JEP, con estos videos puestos a disposición del público, se transforman en archivos y fuentes a los que se les pueden hacer preguntas de distinta índole en las aulas de clase, en los medios de comunicación, en los debates en el café de la esquina, así como en el propio Congreso de la República. Mirándolos, me surgen preguntas de orden filosófico, jurídico, antropológico, sociológico, psicológico e histórico. Pero sobre todo, del conjunto, emerge una representación de lo que somos y hemos sido. Un país enormemente desigual, donde las personas de sectores más privilegiados sufren secuestros por parte de una guerrilla que en el largo proceso armado, conflicto armado, refundió las líneas rojas que nos hacen humanos, y las más excluidas y discriminadas, desapariciones forzadas a manos de integrantes de la fuerza pública que, paradójica y patéticamente, comparten con sus víctimas una misma condición social. Y para concluir, estas páginas son un ruego a los periodistas, a los académicos, a los estudiosos de la justicia transicional, a los maestros, a los profesores universitarios, para que vean en el desenvolvimiento de la JEP no solo un aparato jurídico que de tanto en tanto hace declaraciones públicas y produce sentencias, sino una escenificación estremecedora de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. En las aulas de clase, en los medios, en los círculos políticos, en los talleres de creación artística, estos archivos de presente, pasado y futuro son enormemente poderosos. Suscitan preguntas, dudas, debates, reflexiones que conectan a la juventud con lo que aconteció y acontece en su país. Nos permiten profundizar sobre preguntas ontológicas sobre la condición humana y sobre los entramados y las condiciones históricas que le abren las compuertas al potencial del trato oprobioso que todas las personas albergamos en lo más profundo de nosotros mismos. Esta fuerza pedagógica puede, sin embargo, disolverse sin pena ni gloria si estos archivos se refunden en medio de la avalancha de noticias diarias. Es cierto,
Estamos ante una encrucijada. O dejamos morir estas fuentes y huellas de lo acontecido en los anaqueles, o podemos usarlos para suscitar los debates que el país necesita para, por fin, encauzarnos por las sendas de una vida en común, donde el respeto de la dignidad humana, más que ser un precepto muerto, sea una convicción cotidiana que oriente nuestro devenir social. Muchas gracias. Gracias, doctora María Emma. Y usted hacía ahora referencia a los videos y toda la producción audiovisual de la jurisdicción que la pueden encontrar en YouTube. Están todas las audiencias públicas, está todo lo que se ha hecho durante estos 2 años y les vamos a compartir la historia de Sebastián, Arizmendi y Zoraida. Este video ha sido el más solicitado, sobre todo en instituciones educativas, y el más reproducido en la JEP durante estos 2 años. Para comprender qué hace la Jurisdicción Especial para la Paz, es clave conocer la historia de Sebastián Arizmendi y de Zoraida Muñoz. Él y ella son víctimas del conflicto armado colombiano. A él le hizo daño la antigua guerrilla de las FARC y a ella integrantes del Ejército Nacional. Sebastián fue un niño que creció en Cartago, Valle. Como muchos, veía a su papá, el diputado Héctor Fabio Arizmendi, como a un superhéroe. Zoraida, por su parte, vivía en Soacha y era la madre de Johnny Duvián Soto, a quien veía con un futuro promisorio después de haber prestado el servicio militar. Sebastián y Zoraida vieron y escucharon noticias como muchos colombianos: 50 años de conflicto armado, es decir, tomas guerrilleras y bombardeos, minas antipersonales y secuestros, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Sebastián y Zoraida conocieron la guerra de distintas maneras. Cuando era un niño de 4 años, Sebastián volvió del jardín donde estudiaba para encontrarse en su casa a un numeroso grupo de gente. Ellos le tenían una noticia que le partiría la vida en 2. Su padre era uno de los 12 diputados del Valle que fueron secuestrados por las FARC. Engañaron a los diputados y los secuestraron durante 5 años. Luego los asesinaron. El hijo de Zoraida, Johnny Duvián, trabajaba limpiando vidrios en el barrio La Floresta de Bogotá. Un día se encontró con una persona que le prometió cumplirle el sueño de volver al ejército. Johnny nunca pudo sospechar que era en realidad un reclutador pagado por integrantes del mismo ejército, quien se encargaba de trasladar a muchachos jóvenes al lugar en que iban a ser asesinados y posteriormente declarados como bajas de guerrilleros o paramilitares en combate. Sebastián Arizmendi perdió a su padre a los 10 años y, siendo un niño apenas, sentía deseos de venganza. El hijo de Zoraida apareció muerto en Ocaña, norte de Santander. Cuando ella se enteró de la noticia, se encerró 4 años en su casa para hacerle duelo. Años después, ambos serían testigos de lo que todos los colombianos vimos en las noticias. Después de firmarse un acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, una institución que busca investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los hechos más graves que ocurrieron durante el conflicto armado. ¿Pero qué significa todo eso? ¿Cómo fue que Sebastián o Zoraida terminaron metidos ahí? Lo primero que hay que saber es que la JEP no hace investigaciones individuales, sino que indaga los hechos de manera sistemática. Por eso es que ya tiene abiertos 7 grandes casos. Es posible que el tuyo pertenezca a uno de ellos. Si no lo está, tu caso puede ser incluido en los hechos narrados por las organizaciones sociales y de víctimas cuando presentan informes a la JEP. En esos informes se deben nombrar los hechos, la fecha, el lugar y el grupo que te hizo daño. Existe también la posibilidad de que te acredites como víctima en uno de los casos abiertos por la JEP. Esto te dará el derecho de participar en las audiencias, presentar pruebas y cuestionar las decisiones con las que no estás de acuerdo. Si estás acreditado, también puedes solicitar un abogado gratuito, asesoría psicológica y la posibilidad de tener protección profesional y participar en todo el proceso. Los casos en la JEP tienen que pasar por varias etapas. La sala de reconocimiento analiza todos los informes que existan, se concentra en los crímenes más graves y representativos del conflicto armado e identifica a los máximos responsables. Después de hacer ese análisis, deberá decidir si el presunto responsable va o no a un juicio. Estos deberán exponer toda la verdad y asumir o no responsabilidad por los hechos.
Cuando hay verdad plena por parte de los presuntos responsables, su libertad será restringida y tendrán que realizar tareas restaurativas del daño que ocasionaron. Si las personas que se someten a la JEP reconocen verdad y asumen responsabilidad tardíamente, tendrán que pagar cárcel hasta de 8 años. Y si no reconocen ninguna responsabilidad, estarán presos entre 15 y 20 años. Este no es un camino fácil, ni rápido. La JEP es el resultado de las lecciones aprendidas en Colombia y en el resto del mundo, y es la respuesta que tenemos para resolver 50 años de guerra. Y las víctimas esperan que la JEP lo haga, como Sebastián. Y nosotros hemos dicho que para nosotros es muy importante que estas personas que tomaron la decisión de hacer algo mal y que en la actualidad quieren formar parte de la sociedad, que recontribuyan con algo. O como Zoraida. Espero justicia, verdad, no repetición y reparación. Ellos dos quieren encontrar verdad, justicia y reparación en sus casos, con el fin de vivir una vida mejor. En Colombia hay más de 8 millones de víctimas por cuenta del conflicto armado. Si ya entendiste la historia de Sebastián y de Zoraida, es posible que hayas entendido de qué se trata la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si ustedes escucharon con atención la historia de Sebastián y Zoraida, habrán descubierto una voz muy conocida como hilo narrativo de todo este entramado y todo este video que permitió llevar muy pedagógicamente toda la misión, los objetivos de la JEP a muchas instituciones educativas de Colombia. Por eso vamos a dar la bienvenida, una bienvenida gigante a Andrea Echeverry. Ella también fue la voz del video que acaban de escuchar. Está acompañada también de un artista maravilloso, de César López. Aplauso fuerte para ellos que nos acompañan en estos 2 años de balance de la JEP. Hola, ¿qué tal? Para nosotros es importante estar acá. Sentimos que el trabajo que están haciendo es titánico, durísimo, y agradecemos profundamente porque sabemos que es dificilísimo. Y apoyamos a su merced y a todos los que vamos por la paz. Y yo estoy muy emocionada por estar en esto que su merced hizo. Hace poquito estuve, aquí veo a varios señores, en una charla de esperanza y hablé de su merced, hablé del artivismo y hablé de cuando puso la Plaza Blanca y de cuando colgó las sillas del palacio y de esto tan increíble, que además hablan de, el año pasado eran 53 años de guerra y este año 54 y yo tengo 54. Será por eso que siempre que vengo acá lloro no conviene para el canto, pero bueno, emocionados de estar sobre un piso hecho de armas derretidas y tocando con armas vueltas, convertidas en instrumentos. Este proyecto es de César López. Esto fue como en el 2003 y fue, o sea, son armas de paramilitares desmovilizados. Creo que hizo 16 con un luthier y las repartió, creo que le dio a Fito Páez, a Manu Chao, al man de Pink Floyd, ¿sí o qué? Y me dio una a mí. Entonces hoy estamos muy emocionados de tocar con 2 escopetarras y las canciones de hoy son para las víctimas. Las 2 primeras son de violencia sexual y bueno, esta se llama Ovarios.
en el sonido del silencio, tal vez encuentre cómo consolarte. Un río sin cauce tal vez reviva, con tantas lágrimas habrá creciente. No me interesa vender ilusiones, sino contar historias, amplificar dolores. Nunca más ultrajada ninguna mujer, sus vulvas intactas, dueñas de su placer. Nunca más a la fuerza, obligadas a nada, solo por placer, ser penetradas. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará, el macho abusivo. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará, el macho abusivo. De ser de quien ya nunca más se aprovechará, el macho abusivo. En una página en blanco, el dolor de tus muertos sin cuerpo tal vez encuentre sepultura. En mis oídos abiertos tal vez quepa un pedacito de tanta ausencia. Tanta ausencia que de tan larga y tan ancha es casi eterna. Tanta vergüenza que de tan larga y tan ancha es casi eterna. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará, el macho abusivo. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará, el macho abusivo. De ser de quien ya nunca más se aprovechará, el macho abusivo. Escucharte tal vez analgésico para ti, un granito de arena, esta canción que suena por tu pena, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto. La siguiente canción se llama Plañidera.
Ayer leí que desde el antiguo Egipto había plañideras, que en el México prehispánico también, y son personas que son contratadas para ir a los funerales a llorar al muerto, así no lo hayan conocido, porque aportan al ritual del luto, del dolor, de sentir el dolor ajeno, porque aunque no nos haya pasado a nosotros, esta hijueputa guerra nos ha vuelto mierda a todos. Así que yo no quiero que se pongan a bailar todos contentos, sino que todos chillemos. Verdad, justicia, reparación, no repetición, no repetición. Verdad, justicia, reparación, no repetición, no repetición. Y si no quiero que bailemos, si lo que busco es que todos chillemos. Plañidera, sollozante de esta horrible guerra denigrante. Plañidera, alaridos, aullidos, berridos, quejidos, no es campo de batalla el cuerpo femenino. No es campo de batalla el cuerpo femenino. Violaciones, qué cojones, somos portal fecundo por el que entraste al mundo. Dolor profundo, de llanto inundo, la culpa evito, sin miedo lo grito. Sin miedo lo grito. Y sí, mejor el sexo se toma a pecho. No es juego, sospecho. Hay mucho macho arrecho que se propasa, de la raya se pasa, te desnuda con sus ojos turbios y libidinosos. Falo fusil, de testosterona un misil. Somos madre, hermana, hija, amiga, no una vagina. No una vagina. Plañidera, sollozante de esta horrible guerra denigrante. Plañidera, alaridos, aullidos, berridos, quejidos, no es campo de batalla el cuerpo femenino. No es campo de batalla el cuerpo femenino. Nunca más atrapadas, mejor libres, fuertes, divergentes. Nunca más separadas, más bien juntas construyendo puentes. Nunca más separadas, más bien libres, fuertes, divergentes. Nunca más atrapadas, más bien juntas construyendo puentes. No repitas los maltratos que de niño recibiste, victimario, tal vez víctima de ayer. Victimario, tal vez víctima de ayer. Plañidera, verdad, justicia, reparación, no repetición, no repetición. Verdad, justicia, reparación, no repetición, no repetición.
Bueno, y para cerrar, voy a cantar una canción que escribí cuando doña Patricia trabajaba en el archivo y trabajaba con mi marido, de hecho. Y hicimos esta canción para un documental increíblemente hermoso que se llama Retratos de Familia y es sobre las madres de los falsos positivos. Se llama Mamitas Positivas, pero ese título como que nunca supimos que... A mí lo que me parecía bonito es que ellas salieron de una desgracia, de una tragedia profundísima y se volvieron luchadoras de derechos humanos. Así que por eso le puse Mamitas Positivas. Porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia, con luto se resiente. Porque la vida de la creadora alfarería, porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. Érase una guerra, érase un país con historias negras y un futuro gris. Y esa bruta guerra era un buen negocio, se apropiaba tierra, cultivaba el odio y la octava plaga, plaga de la bala, nos ensordeció, mató a mi Colombia, su Achatú y yo. Se aprende defensa, se teje violencia, se invierte en armamento, no en escuelas, no en salud, ni en alimento. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Mamita, cuénteme cómo era su hijo, que le gustaba comer, le regalaba rosas, era atento con usted, le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a su merced. Cuente qué música escuchaba, recuérdeme su nombre, sus fotos muéstreme. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todos somos hijitos, hermanitos de Caín, refresquemos la memoria pa' que no se vuelva a repetir. Todos somos hijitos, hermanitos de Caín, refresquemos la memoria pa' que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir, que no se vuelva a repetir, que no. Echeverry, a César López por venir a cantarle a las víctimas. Que se sienta fuerte este aplauso porque también es para todas las víctimas de nuestro país.
Y a todos y todas ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este segundo balance y proyección. La JEP dignifica a las víctimas. Muy buenas tardes.